corresponde a resultados de investigación que se vienen adelantando en la Universidad de La Sabana entre el grupo Derecho Público y Derecho Privado sobre las transformaciones del ordenamiento jurídico colombiano a partir de la vigencia de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. La pregunta que vamos a resolver, o por lo menos a intentar resolver, es cuál ha sido el impacto de la globalización en el derecho administrativo colombiano, tradicionalmente regional y dogmático. Yo creo que es importante aclarar que el objeto de estudio del derecho administrativo es la administración pública, es decir, son las administraciones públicas tanto en su estructura como en su función administrativa, como sujeto, como verbo, como estructura, como órgano, como actividad, como acción. Pero realmente la parte que más interesa al derecho administrativo es la administración pública en su actuación, que definitivamente a través de las administraciones públicas actuantes se materializa el derecho a la igualdad. Ese derecho a la igualdad trascendental en un Estado social y democrático de derecho, porque lo que buscamos y reclamamos los ciudadanos es que no se quede en una igualdad formal, es decir, en la Constitución y en la ley, sino que a través de la función administrativa descienda y se materialice para todos los asociados. En ese orden de ideas, el derecho administrativo contemporáneo ha sido objeto de una transformación producto de los cambios socioeconómicos propios de la dinámica global y regional. ¿Dónde está la hacha? La globalización, según la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, CEPAL, se entiende en sentido genérico como esa creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. En consecuencia, ¿qué tienen que hacer los estados? ¿Qué buscan hacer los diferentes países? Necesariamente buscan armonizar la legislación interna, la legislación doméstica, con esos principios globalizantes. La homogeneización del derecho administrativo producto de la globalización es una realidad que se inspira en una idea económica, digamos, que antecede a la globalización, que hace relación a la aldea global, concebida por el sociólogo McLuhan en 1962, la cual proyecta un escenario de accesibilidad a la información y a la apertura de la sociedad del conocimiento, y en ese orden de ideas él considera que esas tecnologías hacen que nuestros sentidos se amplíen y se habla de una sociedad o de una ciudadanía global. Incluso hoy se habla de una sociedad híbrida que habita entre lo real y lo virtual, que yo creo que es lo que nos ocurre a nosotros los profesores con nuestros estudiantes, que cuando estamos en las clases los vemos que están manejando sus aparatos electrónicos, como yo les digo, entre el computador, el WhatsApp, la internet y la atención a clase. Podría decirse que son una sociedad híbrida que está entre lo real y lo virtual, aunque a nosotros los profesores a veces nos cueste trabajo entender que pueden hacer todas esas cosas a la vez y atender a nuestras clases. Entonces, ya saben ustedes que eso lo expone con claridad McLuhan, y es donde pueden fundamentarse cuando sus profesores no les permitan utilizar las diversas herramientas tecnológicas. Pueden decir que son una sociedad híbrida, que están entre lo virtual y lo real. Identificar las tendencias de la globalización en el derecho administrativo colombiano y descenderlo pues al caso nacional implica que tengamos en cuenta las diferentes tendencias globalizadoras que se basan, digamos que en las ideas, bueno, en algunas de las ideas de Keynes, en las tendencias keynesianas, que básicamente lo que dicen es que a las instituciones, tanto nacionales como internacionales, a los estados, hay que dotarlos de poder
para que en momentos de crisis económica, en momentos de recesión, ellos cuenten con todas las herramientas para poder manejar situaciones de esa naturaleza. En ese orden de ideas, por ejemplo, Roosevelt tuvo muy en cuenta estas ideas keynesianas a partir de 1933, cuando fue presidente, porque Estados Unidos, después de la crisis del 29, se encontraba en una recesión económica muy grave y se implementaron algunas ideas de estas por parte de Roosevelt. Pero aquí en Colombia eso también generó impacto, y en 1968, con el gobierno de Carlos Lleras, busca, digamos que dentro de un contexto de un estado de bienestar y proteccionista, busca limitar las exportaciones precisamente para activar la economía y la industria en el país, limita importaciones y en ese orden de ideas pues hay una mejor generación de la economía a nivel nacional, pero exporta algo de café y otros productos. Eso pues trae como consecuencia que nos marginemos del mercado internacional. En ese orden de ideas, en 1930, en 1990, con el gobierno de César Gaviria, se habla de la apertura económica y César Gaviria implementa una serie de mecanismos de carácter jurídico y económico precisamente para entrar en esa aldea global y participar en exportaciones, rebaja aranceles y se generan otra serie de incentivos precisamente para que se materialice lo que se denomina la apertura económica. Pero fíjense ustedes que cuando se habla de estos cambios, las administraciones públicas tienen retos importantes, porque en ese orden de ideas hay que pensar, bueno, ¿con qué contamos para materializar esos nuevos programas de gobierno, esas nuevas políticas públicas que se buscan establecer en beneficio necesariamente de la colectividad y para cumplir los fines del Estado, para lograr el bienestar de todas las personas? Entonces hay que mirar, hay que analizar qué tenemos desde la estructura del Estado. Es decir, cuáles son los organismos, cuáles son las entidades públicas que pueden desarrollar esas actividades, esas nuevas funciones que corresponden a la administración, que corresponden al Estado, que corresponden al gobierno. Y entonces, en ese orden de ideas, para poder participar en esa globalización, para poder entrar en la sociedad del conocimiento, porque ustedes pueden imaginárselo como un tren que va muy rápido y o te subes a él o te quedas, y si te quedas estás muy mal, porque entonces seguimos hablando de países en vía de desarrollo. En ese orden de ideas tiene que el gobierno mirar con qué herramientas cuenta para poder implementar esa apertura económica y que verdaderamente pues sea un éxito. Entonces, aquí hablamos de unas variables, de unos instrumentos, de una serie de actividades y de cambios que en un momento determinado tiene que hacer el gobierno. Y básicamente los agrupamos así: desestatización de la función a favor del mercado, cambio en la interacción entre Estado y ciudadano y el uso de las TIC. Vamos a hablar del primer punto o de la primera herramienta o la primera variable que hace relación a la desestatización en favor del mercado. Y decimos que básicamente consiste en una reducción del espacio estatal a favor del mercado por la transformación de las formas de intervención del Estado en la economía. Pero fíjense ustedes que aquí hay algo muy importante que aclarar respecto del tema de la privatización del derecho administrativo o de la huida del derecho administrativo. Ceder ese espacio no significa, desde ningún punto de vista, que el Estado se desentienda de las actividades que le son propias, porque precisamente, si bien es cierto, la Constitución Política de Colombia en el artículo 210 habla de que los particulares pueden desempeñar función administrativa, también está claro
que al Estado siempre le corresponderá la regulación, la vigilancia y el control de esas actividades. Él no puede ponerse de espaldas y decir que bueno, voy a entregarle todo a los particulares y yo me dedico a descansar. No, por eso los publicistas o los administrativistas insistimos en que no se trata de una privatización del derecho administrativo ni de la huida, es decir, la huida de huir, de salir. No, se trata de entregar algunas actividades que pueden desempeñar mejor los particulares que el Estado, pero no de dejarle todo el espacio definitivamente a los particulares. Desaparecería, entre otras cosas, el concepto de Estado, en fin, no es el tema que nos corresponde. Pero esa desestatización en favor del mercado, ¿a través de qué mecanismos se desarrolla? Entonces, en primer lugar, hablamos de la contractualización y decimos que la contractualización es una modalidad de la desestatización en ejercicio de la prestación de servicios públicos, porque estos se desarrollan por parte de individuos que ya no están vinculados laboralmente con el Estado, es decir, no pertenecen a las diferentes entidades públicas, sino que se hace a través de terceros. Entonces se gesta así una verdadera tercerización de la función administrativa, mediante la cual la tradicional actividad imperativa que despliega siempre el Estado a través del acto administrativo, donde decimos que ese es un acto administrativo unilateral, porque en su origen, en su creación, prima únicamente la actividad, la voluntad del Estado, es la principal herramienta a través de la cual el Estado desempeña función administrativa. Y en ese orden de ideas no le pregunta al particular si quiere que le imponga o no un impuesto, por ejemplo, el impuesto predial o el impuesto sobre carros, sino simplemente le informa que tiene que pagar. Ese es un poco el concepto del acto administrativo, reitero, instrumento por excelencia a través del cual las administraciones desempeñan función administrativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la contractualización, decimos, no señor, aquí no puede haber imposición. Si nosotros queremos hablar de integración económica, de globalización, usted tiene que ponerse al nivel nuestro, al nivel de los asociados, contratar con nosotros, preguntarnos si queremos, en qué condiciones nosotros vamos a desempeñar funciones que le corresponden al Estado. Fíjense ustedes que las cámaras de comercio son entidades privadas que desempeñan algunas funciones administrativas, como son la expedición de los registros únicos de proponentes que requieren quienes van a participar en procesos de contratación pública. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional, en sentencia 863-66 del 3 de noviembre de 1999, dice que la atribución conferida al particular no puede llegar al extremo de que éste reemplace totalmente a la autoridad pública en ejercicio de las funciones que son propias, es decir, de la regulación, vigilancia y control, como lo veníamos anunciando anteriormente. Ahora, la legislación que se refiere a la contratación estatal en Colombia se ha fortalecido, precisamente pensando en la globalización. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una seguridad jurídica en temas, por ejemplo, como la contratación pública, pues los inversionistas extranjeros no van a querer venir aquí, ¿verdad? En ese orden de ideas teníamos primero la Ley 80 de 1993, ahora tenemos la Ley 1150 de 2007 y han venido una serie de decretos reglamentarios que finalmente se recopilan todos en el decreto 1015 de 2013, donde hay una estructura, digamos, jurídica muy fuerte en temas de contratación estatal que están teniendo en cuenta los tratados que se han celebrado con Estados Unidos y con la Unión Europea, precisamente pensando en la armonización del derecho administrativo. También se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de recursos del Estado. Digamos que esto desde la norma, no quisiéramos, no voy a entrar aquí a darles a ustedes ejemplos de
cómo en la práctica se lleva a cabo la contratación pública, porque desafortunadamente tenemos muchas situaciones negativas. Se dice que en la contratación hay mucha corrupción y a pesar de que se han expedido diversas normatividades buscando cerrar la puerta de la corrupción, pues en la realidad nos damos cuenta que esto no se ha logrado como quisiéramos. Pero digamos que el país, el gobierno, se ha interesado mucho por modificar estos ordenamientos jurídicos y como consecuencia el sector inversionista extranjero ha tenido un mayor interés en el desarrollo de los negocios en Colombia, posibilitados en gran medida por los tratados en materia económica que se han celebrado recientemente, como lo decíamos, con la Unión Europea y con Estados Unidos sobre todo. Es decir, Colombia, todos lo sabemos, para el presidente era muy importante lograr la firma del tratado con Estados Unidos, y pues nosotros criticamos que realmente no fuimos unos negociadores competentes en la medida en que no teníamos los conocimientos necesarios, la investigación que se requiere para sentarse en igualdad de condiciones a negociar un tratado de libre comercio de esta naturaleza. Pero bueno, ese es un tema en el que no vamos a profundizar. Pero, sin embargo, empresas de variados sectores perciben estos adelantos como una apertura de la administración pública y el derecho administrativo a las necesidades de expansión de la economía a escala mundial y regional. Otro de los mecanismos corresponde a la liberalización, que lo tenemos dentro de la desestatización. La desestatización, como parte de la globalización e integración, se manifiesta también en la desmonopolización de actividades a favor del mercado nacional e internacional, con lo cual abre la posibilidad a particulares de desarrollar de manera concurrente con el Estado actividades de servicio público, porque fíjense ustedes que la función administrativa básicamente se desarrolla en 3 niveles, como actividad de policía administrativa, como actividad de prestación de servicio público y también como actividad económica. Entonces, desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos, cuando nosotros hablamos de la liberalización, ustedes saben que aquí hay muchas empresas privadas que están prestando servicios públicos. Esos servicios públicos que nos debe prestar el Estado social y democrático de derecho de una manera eficiente, de una manera plena, porque lo que le pedimos al Estado no son limosnas, lo que le pedimos al Estado respetuosamente es que nos otorgue todos los derechos que nosotros tenemos, reitero, en un Estado social y democrático. Por eso nos indigna tanto ver esas filas que a veces salen por la televisión cuando hay personas en condiciones de salud, digamos que terribles, esperando a ser atendidos 12 horas o más, porque no se está allí a ver si el Estado es generoso y nos presta el servicio. Estamos allí exigiéndole al Estado, porque es un derecho que tenemos y es una obligación que ellos tienen de suministrar ese servicio. Pero eso, ¿qué impacto tiene dentro de la globalización o dentro de la armonización del derecho administrativo con la integración económica? Sencillo, si en un país no se encuentran satisfechas las necesidades básicas de los asociados, pues definitivamente es un país que tiene problemas, es un país donde la situación jurídica puede ser inestable en la medida en que la situación social lo es. Entonces no va a haber atractivo para pensar en ir a invertir, porque habría inseguridad. Podemos dar el ejemplo de nuestro país hermano, Venezuela, que ahí la inversión extranjera pues ha huido por diversas razones, ¿cierto? En un contexto totalmente distinto al colombiano, con el presidente que tenemos, que es un presidente que maneja muy bien las relaciones internacionales. Entonces, si hay que escoger entre invertir en Venezuela y en Colombia, pues se haría en Colombia necesariamente. Y claro, en el caso de servicios públicos domiciliarios, porque lo que debemos tener en cuenta de manera importante es que en todo caso siempre ha habido una estructura jurídica que es la que respalda todos estos procesos. Entonces, cuando hablamos de liberalización y de prestación de servicios públicos por parte de los particulares, tenemos la Ley 142 de 1994, que es la que rige todo el tema de la prestación de servicios públicos. También hablamos de la privatización, ya lo hemos mencionado aquí, y en la privatización
digamos, en términos jurídicos, se define como el retiro del Estado de las actividades de prestación de bienes y servicios, de la prestación directa de los bienes y servicios. Según la Corte Constitucional, la privatización es un fenómeno jurídico que consiste en que un patrimonio de naturaleza pública es enajenado a particulares de tal manera que se torne en privado y comporta naturalmente un cambio de titularidad del patrimonio público al patrimonio privado en manos de los particulares. ¿Para qué? Para que desempeñe función administrativa, para que haya una prestación del servicio público. Fíjense ustedes que hay ocasiones en que los presidentes o los gobiernos son muy criticados cuando comienzan a vender las diferentes entidades públicas. Argentina en su momento con el presidente Menem decía a la gente, no, lo que falta es que venda pues las plazas públicas, pero realmente el Estado está siendo despojado de todo su patrimonio. Entonces, eso tiene que hacerse de una manera responsable y sobre todo, reitero, para optimizar la prestación de los servicios públicos. En ese orden de ideas, los gobiernos hacen eso porque es una herramienta que tienen realmente para, digamos que satisfacer todas las necesidades y también atraer a la inversión extranjera al país. Entonces, no puede hacerlo caprichosamente, no puede decir voy a vender entidades públicas, voy a quedarme sin patrimonio porque se me ocurre que no quiero tener muchos bienes. No, siempre tiene que haber una finalidad y esa finalidad será el bienestar de la colectividad, cumplir con los fines del Estado y buscar el bien común. Entonces, la diferencia entre la privatización de entidades públicas y el desempeño de función administrativa por particulares radica en que la asunción de funciones administrativas por particulares es un fenómeno que no conlleva en modo alguno cambio en la titularidad del patrimonio estatal, mientras que cuando nosotros estamos hablando de privatización sí hay, reitero, una enajenación de bienes del Estado. Otro aspecto dentro de la desestatización, y ya el último, es el fomento económico, y brevemente decimos que mediante la política de gobierno y fomento que lidera el Estado, a través de este se propone atraer inversión extranjera y a su vez ser eficiente en lo que se ha llamado la administración económica. Entonces, de acuerdo con esta tendencia, se habla de una intervención indirecta en la economía. La globalización hace que los estados implementen incentivos de toda índole que protejan con ello y atraigan el desarrollo económico mediante estrategias para la estabilidad de inversiones, y así se despliegan una serie de incentivos tributarios para ciertos sectores de la economía. Inclusive hay una serie de contratos que se denominan contratos de expropiación indirecta a la inversión mediante indemnización por parte del Estado. ¿Esto en qué consiste? Se le dice al inversionista extranjero, mire, si por alguna razón se desestabiliza el país y nosotros tenemos que llegar a expropiar, le vamos a pagar todo lo que usted ha invertido, le pagamos los daños y perjuicios que se hayan generado e inclusive podemos pagarle las utilidades que usted esperaba obtener con la realización de ese contrato aquí. En ese orden de ideas, hay quienes dicen, hay tratadistas administrativistas que dicen que básicamente esto es un contrato de seguros, donde el Estado es el asegurador y el inversionista el asegurado. Yo creo que de eso, pensando en la brevedad del tiempo, porque claro, todos queremos decir mucho aquí, pasamos a hablar del segundo cambio que hace relación, a ver aquí, para salirnos de este… a los cambios de la interacción entre el Estado y el ciudadano. Lo estoy pasando con la hoja. Ok, gracias. Porque hablamos del primero, que es la desestatización, ¿no? Y vimos las diferentes variables. Ahora el siguiente son los cambios de interacción entre el Estado y el ciudadano. Entonces, fíjense que aquí lo que se busca básicamente es una simplificación de procedimientos surtidos ante las autoridades administrativas, y la fuente jurídica es el Decreto Ley Antitrámite 019 de 2012, que suprime una serie de trámites innecesarios y la reducción de la intervención policiva del Estado frente al comportamiento de los particulares. ¿Qué ocurre? Se dice, nosotros los ciudadanos, los administrados, perdemos tiempo y dinero
haciendo una cantidad de actividades para lograr que nos den información, para adelantar procedimientos ante el Estado, para reclamar nuestros derechos, y el Estado el gobierno cada vez se pone más difícil, es decir, cada vez nos exige más y más sin que a cambio de eso haya algún beneficio. Entonces, en ese orden de ideas, pues primero se expide ese decreto ley, donde cada entidad del Estado tuvo que entrar a revisar toda la información que tenía y en un tiempo prudencial subirla a la página de la entidad. Por eso nosotros ahora cliqueamos Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Colciencias, cualquier entidad, y ahí encontramos toda la información que los administrados requerimos para desarrollar diferentes actividades. Y en ese orden de ideas también se implementaron las ventanillas únicas y el portal del Estado colombiano, donde yo puedo entrar y ubicar y conseguir toda la información que se requiera. Se define también, y esto lo trae la Constitución Política en el artículo 23 y lo desarrolla el Estatuto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto de la pretensión, respecto de del derecho de petición, que se puede hacer de manera verbal, que se puede hacer por escrito, los recursos en sede administrativa, es decir, lo que hace relación a los servidores públicos y el particular no requieren de abogado para su trámite. En fin, hay una agilidad enorme, importante, a través, de manera directa y a través de los diferentes medios electrónicos para el ciudadano frente a la administración, porque definitivamente a través de la función administrativa es como las personas nos relacionamos de una manera directa con la administración, mucho más que si hablamos, por ejemplo, de la función legislativa o de la función judicial. Nosotros no estamos cada rato encontrándonos con el senador, con el congresista, con los jueces, no, nosotros nos estamos encontrando en nuestra actividad diaria con los servidores públicos, es decir, con aquellos que desempeñan función administrativa, porque desde que nacemos inmediatamente nos llevan, el registro civil es un acto administrativo y durante toda la vida la administración pública se entromete en nuestras vidas, así no queramos, nos toca, ¿cierto? Y el último acto uno podría decir que es la partida de función, entonces no podemos aislar, digamos que esa actividad de policía del Estado que a toda hora nos cobija. En ese orden de ideas, pues es magnífico que nos haga la vida mucho más fácil respecto de los trámites, que haya un mayor dinamismo, etc. Y por último, vamos a hablar del uso de las TIC, que es otra de las manifestaciones de la globalización. Es otra de las manifestaciones de la globalización del derecho administrativo colombiano y se encuentra en la incorporación gradual de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para la ejecución de función administrativa. Uno de los programas, digamos que usados principalmente en el gobierno central, en la administración central, es lo que se denomina el gobierno en línea, que se consolida como una herramienta de servicio al ciudadano que facilita su participación a través de mecanismos flexibles y ágiles que permiten una retroalimentación permanente con la administración en la prestación de servicios y la atención de peticiones, quejas y reclamos, etc. Aquí se expide el nuevo Código Contencioso Administrativo, que es del 2012, la Ley 1437 de 2012, y ahí digamos que hay un compendio interesante para todo lo que tiene que ver con información, con recursos, quejas y reclamos, en fin. Se incorpora la figura del expediente electrónico, que la globalización del derecho administrativo también encuentra aquí un asidero importante, tratándose de la regulación del denominado expediente electrónico como conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, es decir, yo no tendría que ir ante los jueces, ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa o ante el máximo tribunal, que es el Consejo de Estado, a radicar demandas, porque todo eso lo puedo hacer a través de medios electrónicos. Ahí se define inclusive que ahora se ha ampliado el término cuando a nosotros nos están notificando las decisiones, porque serán hasta la medianoche del día en que vence el término. Ustedes saben que usualmente es hasta las 6 de la tarde, entonces corremos a los juzgados o a la entidad
pública donde corresponda a radicar nuestros escritos. Aquí se dice, no, mire, no se desgaste, hágalo desde su casa, puede enviarlo por correo electrónico, hágalo hasta medianoche, cuando necesite revisar, pues simplemente cliquee. Si usted autorizó que todo el procedimiento se haga a través de correo electrónico, pues igualmente mire todas las decisiones desde su casa, no tiene para qué agitarse, sobre todo en Bogotá, y meterse en los trancones que representan llegar a los juzgados o a los tribunales. También la sede electrónica, como lo decíamos anteriormente, corresponde a un portal, página web que deben tener todas las entidades públicas. Se incorpora también el tema de las sesiones virtuales de comités, consejos, juntas y demás organismos colegiados que se pueden llevar a cabo así y son válidas legalmente. La publicación de los actos administrativos, como se los comentaba, también se pueden hacer a través de la página electrónica de las diferentes entidades públicas, entonces pues eso agiliza y dinamiza. Todo esto está contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Entonces, ahora vamos a revisar, vamos a mirar las conclusiones, a ver si en alguna medida estamos respondiendo a la pregunta que originalmente planteamos. ¿Recuerdan? Dijimos que íbamos a mirar el impacto de la globalización en el derecho administrativo colombiano, un derecho dogmático y local, que yo creo que ha tenido cambios importantes. Entonces decimos que la globalización y la integración económica regional e interregional en el derecho administrativo colombiano se evidencia en la implementación y modificación de su legislación interna, adaptándose a la tendencia del hemisferio. Por mandato constitucional, el legislador colombiano tiene amplias facultades para generar acuerdos de cooperación y liberalización de mercados y generar desarrollo. En lo referente a la regulación del mercado y la integración económica, en Colombia el régimen de libertad es la regla general, por lo cual el Estado solo intervendrá en la economía cuando sea estrictamente necesario para proteger los intereses de la parte que se encuentre en desventaja, lo que genera confianza y estabilidad jurídica para que el sector inversionista realice los diversos negocios en la región. Un indicador que corrobora esta afirmación es la contratación pública como una herramienta jurídica de la globalización, porque atrae la inversión extranjera para la implementación de diversos proyectos que optimizan la función administrativa y a su vez generan la competitividad y el posicionamiento del mercado colombiano con impacto directo en el Producto Interno Bruto. El movimiento globalizador e integracionista en el derecho administrativo colombiano y en el ejercicio de la función administrativa fomenta la eficacia de la gestión pública mediante la optimización de la interacción entre la administración y los asociados, lo cual se materializa con la regulación del decreto ley antitrámites que reduce la intervención policiva del Estado sobre el comportamiento de los particulares mediante la eliminación de procedimientos que dilatan las actuaciones de los administrados ante el Estado. Puede también afirmarse que otra manifestación de la globalización del derecho administrativo colombiano se encuentra en la incorporación gradual de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en la ejecución de la función administrativa. En síntesis, puede evidenciarse, considerando los cambios históricos acaecidos a partir de la liberalización económica y la apertura de los mercados, que el derecho administrativo colombiano no desatendió la tendencia globalizadora impulsada en parte por el ideal integracionista propio del comercio mundial. No solo no la desatendió, sino que no puede y no debe hacerlo. Con los avances reseñados, los retos de los estados en vía de desarrollo son constantes y la voluntad política juega un papel importante para visibilizar, reconocer y estimular el acceso de todos los sectores y actores a un Estado visto como una gran empresa que es necesario administrar según las necesidades de la globalización. Muchas gracias.